dependiendo si el duración del arranque es largo, corto, ¿no? Hay algunas recomendaciones para el tema, digamos, del uso, en este caso, de los mecanismos que utilizamos en el accionamiento. Bien. Tres curvas pueden ver ahí. La curva celeste, la curva verde y la curva naranja. Estos dispositivos que están aquí adentro dibujados o son fotografías de ellos, podemos ir un poquito ampliándolos para conociendo. Este dispositivo, así como se lo ve, jóvenes, es un arrancador de partida suave. Y nosotros conocemos las técnicas, vamos a aprender, hemos dicho, la técnica de arranque de partida suave. Este elemento es el que maneja el motor, el que lo acciona, el que lo arranca, el que lo detiene, todo. Este es el dispositivo. Por eso es que en su gráfica, fíjense, es la gráfica, se utiliza un arrancador de partida suave, ¿no?, para ese fin. Entonces aquí, esta parte es correspondiente al arrancador de para explicar. Por este otro lado, también podemos ver otro dispositivo. ¿Ya? Es un relé de estado sólido. ¿Ya? Entonces, este de celeste es un relé de estado sólido. El naranja que está aquí es el tema del arrancador de partida suave. Un relé de estado sólido, jóvenes, es un contactor de estado sólido. ¿Hay contactores de estado sólido? Sí. Entonces, estos contactores son igual que los electromecánicos, solo que la tecnología constructiva está dada con electrónica de potencia. Pero cumple la misma función que un contactor. Un elemento de maniobra que es capaz de manejar a la máquina en el arranque, ¿no ven? O si quiere tenerlo también. Y por aquí, por el medio, como ustedes pueden ver, ¿no?, tenemos también nosotros tanto al relé de estado sólido, que es este, si quieren, y tenemos también por otro lado, o más bien no el relé de estado sólido. Este es un relé, es un contactor electromagnético, ¿no? Un contactor electromagnético que nosotros podemos utilizar. Este es maniobra electromecánica, un contactor diseñado así, base a la electricidad y a la mecánica, se lo llama electromagnético. Es el más simple, sencillo, es el que se usa también para lo mismo. Y por otro lado también hay aquí, si quieren, todavía está de alguna forma metido el arrancador de partida suave. Bueno, pero más que todo este verde, esta curva verde, se refiere, digamos, a maniobra electromecánica, ¿no?, que vamos a ir viendo con ustedes. ¿Para qué sirve esta curva? Sirve justamente para poder definir, ¿no?, qué tipos de equipamientos es bueno usar en ciertas condiciones. Condiciones operativas de las máquinas. Máquinas con elevada frecuencia de maniobra, máquinas con clases de arranque largos, cortos. Entonces, en función de eso, el fabricante nos dice: caballeros, ustedes deben usar uno u otro equipamiento de maniobra que es más adecuado para cada caso. Ejemplo, ¿qué sucede cuando los tiempos de arranque son largos? Cuando son los tiempos de arranque largos, jóvenes, ¿no?, significa que son motores que tienen cargas elevadas de inicio en su carga resistente, y bueno, esos motores se los va accionando en tiempos un poco largos. Esos tiempos hay que colocarnos nosotros como usuarios. Entonces, para esas condiciones dice que no es bueno usar un relé, un contactor electromagnético o electromecánico. No es adecuado. Tampoco es adecuado usar un contactor estático. Lo que debemos usar, sí, es lo más adecuado para duraciones de arranque muy largas, debemos usar la técnica de arranque o usar
si quieren, en otras palabras, el arrancador de partida suave, que se adapta, que está preparado, que está construido, diseñado para esas condiciones. Entonces, a veces nosotros no nos fijamos estos detalles y bueno, nosotros usamos cualquier otro, ¿no? Como ven, el fabricante nos dice que no son adecuados el resto. Entonces es bueno nomás entender estos detalles que están en los catálogos, como vamos a ir viendo, ¿no? Aquí estoy haciendo énfasis un poco en que ustedes deben darle mucha importancia a los catálogos, leerlo, entenderlo. Si no lo entienden, jóvenes, bueno, pues las decisiones que tomarán están equivocadas, ¿no? Muy bien, ¿qué pasa si tenemos, ¿no?, tiempos de arranque bajísimos? O sea, 1 segundo, 2 segundos, en algunos casos se da 2 segundos, 3 segundos, bajos, tiempos de arranque cortos, ¿no? En esos casos, por ejemplo, no es conveniente usar un arrancador de partida suave. No, ¿para qué? Es más caro. Puedo resolverlo con un contactor mecánico electromagnético. Mucho más económico y sin problemas. Entonces hay que ir viendo en cada caso, jóvenes, por eso, ¿no?, en este caso, la posibilidad de utilizar uno u otro equipamiento. Ahora, ¿qué sucede si por alguna razón también yo tuviera que usar un relé, si quieren, estático, ¿no?, para tiempos cortos de arranque? Sí, puede ser, también podríamos usar. Estático es mucho más caro que este. Entonces, tiene que ver algunos aspectos que hay que ir conociéndolo. Bueno. Ahora, ¿qué sucede si, bueno, los números de arranques por hora son elevados? Si son elevados, bueno, el adecuado es el arranque, en este caso, el contactor o relé de estado sólido, que se llama. No este, electromagnético, tampoco este. Entonces, estos pueden sufrir daños. Este es el adecuado. Entonces, en esas condiciones es preferible tomar, digamos, a este tipo de equipamiento para poder armar los circuitos bajo esas condiciones, ¿ya? Altos números de arranque por hora o frecuencias de maniobra elevadas, ¿no? Que en algunos casos se da, jóvenes. Ya depende de la aplicación, no es en todos, sí, pero en algunos casos, puntualmente en algunas aplicaciones, se da. Ahora, el electromagnético, bueno, como pueden ver, está, si quieren, de alguna forma electromecánico, tanto para bajos tiempos de arranque como bajos arranques por hora, frecuencias de maniobra bajos. Ese es el más adecuado. Entonces habrá que tomar la decisión en su momento en usar, digamos, a ese dispositivo. Sí, mucho más económico que el resto, ¿no? Es la aplicación estándar, es la solución general, si quieren. Esto de altos tiempos de partida y altas frecuencias de maniobra se dan, jóvenes, pero en ciertas situaciones. No es común, no es estándar, pero en algún momento se da, depende de la aplicación, ¿no es? Ok. Bien, vamos a pasar ahora con ese detalle que hemos ido viendo y qué aspectos debemos tomar en cuenta para el tema de selección de la técnica de arranque adecuada. Vamos a empezar ahora a hablar y ver la primera técnica de arranque, que se llama el arranque directo. Y vamos a hablar de aquí de que esta técnica se utiliza para el arranque de motores jaula de ardilla. Seguimos en jaula, no para otros motores. Y es una técnica que, bueno, se utiliza estándar, si quieren, se utiliza bastante. Entonces vamos a aprender nosotros en qué casos debemos usar, cuándo debemos usar esta técnica, cuáles son sus características, ventajas, desventajas y todo lo que hay que saber sobre esta técnica, ¿no? Una vez que lo veamos, bueno, ustedes deberían ser capaces de poder en alguna aplicación decir, sí, esta es la técnica para este caso, es arranque directo, no hay otro. Entonces definir, ¿no?, en forma precisa cuál es la técnica para una aplicación dada. Bien. Lo que estamos queriendo manejar son motores jaula
¿sí? No importa si son pequeños, medianos, grandes, eso vamos a ir viendo para cuáles había sido, en qué condición, si el motor, qué características debe tener, la aplicación, etcétera, etcétera. Las cargas existentes, cómo debe ser. Todo ese tipo de detalles debemos observar. Bien. Vamos a pasar entonces a describirles a ustedes las condiciones necesarias y suficientes del arranque directo. O sea, ¿cuándo van a usar esto? ¿En qué casos? Entonces aquí se hemos anotado para ustedes dos condiciones necesarias y suficientes. Una de ellas dice que el motor debe ser jaula. Ah, entendemos. Eso es, sí, estamos haciendo para motores jaula, ¿no? Sí. Entonces, si quieren aplicar esta técnica, deben asegurarse que su motor es jaula. Eso es simple, sencillo, jóvenes, ¿no? Se acerca, si tienen el motor a la placa y dice motor jaula, listo, ya está, ¿no? O si estoy haciendo un diseño, agarro el manual de esa máquina, no sé qué será, agarro y veo si el motor es jaula. Pero debo asegurarme que el motor sea jaula. Muy bien. Una vez asegurado que el motor es jaula, ¿no ve? Nada más, no me está dando ningún otro dato. No me interesa si tiene 2 polos, 4 polos, 6 polos, 8 polos, no, nada. Solo quiero saber si es jaula, en su diseño si es jaula. ¿No ve? Nada más. Segunda condición necesaria y suficiente, dice que el motor debe ser pequeño. Ahí ya tenemos limitaciones. Entonces, ustedes ya han conocido los catálogos de motores Siemens o de otros motores también pueden conocer donde hay una diferencia entre lo que es motor pequeño y el motor mediano grande. Esta técnica de arranque, como pueden ver, no es para motores medianos y grandes. Yo no puedo utilizarlo. Y si estoy utilizando, estoy cometiendo un error, jóvenes. De hecho, de principio. Entonces, si mi motor es pequeño, no importa si es de 2, 4, 6, 8, pues no interesa. Pero es jaula y pequeño. Sí es, en este caso, la técnica de arranque adecuada para esa aplicación. No importa si es bomba, no importa, ¿no ve? Vamos a ir viendo. El tema es de que sea jaula y pequeño. Nada más. No, de otras características no me habla. Por lo tanto, si cumple eso, entonces yo debo utilizar la técnica de arranque directo. Muy bien, entonces, como con estos dos datos ya sabemos que debemos usar esta técnica de accionamiento denominada arranque directo, vamos a ver ahora justamente en qué consiste esa técnica, ese circuito, ese diseño, ese esquema de arranque directo que permite manejar al motor, ¿no ve? Desde el arranque hasta su funcionamiento nominal. Para eso vamos a ir viendo este esquema. Este es el circuito, ¿ya? Conocido como, si quieren, un circuito de accionamiento directo, de arranque, la técnica de arranque directo, un esquema de arranque directo, de un motor jaula de ardilla, así trifásico, y los esquemas de arranque son también trifásicos. Entonces vamos a indicarles a ustedes, especialmente a la gente nueva, ¿no?, para poder un poco entender qué es esto. Y yo creo que se den cuenta, pero bueno, precisar mejor algunos detalles que ya hemos visto y unos otros detalles que hay que observar. Primeramente, indicarles la fuente de alimentación de energía. Aquí ustedes pueden ver la representación de 3 líneas, 3 fases RST, ¿no?, con un nivel de tensión trifásico, 220 trifásico de alterna, ¿ya? Voy a completárselos ahí para que ya vayan acostumbrándose ustedes, ¿no?, a esas denominaciones. Entonces vamos a rayar un poco aquí para completar y que no exista, digamos, esta tensión que está aplicada aquí es 220 voltios, trifásico de corriente alterna, 50 Hz. Esas líneas que ven ahí representan el centro de control de máquinas, el CCM, el tablero, un tablero es, jóvenes, ¿ya? Lamentablemente, bueno, tanto Insta 1 y Taller están en el mismo semestre.
¿no? Pero, bueno, un tablero todos conocemos, ¿no? Ustedes decía casi su última materia de eléctrica, pero bueno, ¿no? Todavía les falta bastante ver, pero bueno, ni modo. Este tablero el que maneja, el que suministra energía a la máquina y el que lo maneja, lo comanda. Desde ahí se lo maneja. Aquí estamos viendo un poco el tema de la acción, el arranque. Estamos viendo un poco el suministro de energía. Un motor arranca cuando le hago llegar energía. Entonces aquí este circuito es justamente relacionado con eso. Muy bien, entonces ya saben ustedes que esto es el tablero, ¿no? Tablero, el centro de control de motores, trifásico. Este tablero normalmente recibe energía de otro lado. Sí, eso ya no lo vamos a ver, lo vemos en esta 1. Sí, pero aquí hay energía trifásica de 220 de alterna 50 Hz. Y tengo un motor, jaula, con una aplicación. No sé si es bomba, no sé, no importa. Pero está el motor jaula. Pero ese motor jaula tiene que, el motor tiene que ser jaula, como hemos dicho, y además tiene que ser pequeño. Entonces, este motor de aquí, que está dibujado de esta forma, es la representación de un motor jaula de ardilla, ¿no? Pequeño. Ya sea de 2 poles, 4, 6, no interesa. Ahora, ¿por qué lo llamamos nosotros a este esquema? Un esquema o una técnica de arranque directo. Bueno, primero visualmente o físicamente, se lo llama arranque directo por el hecho de que el motor está conectado en forma directa, ¿no ve? A través de cables, está conectado en forma directa a la fuente de alimentación de energía. Debido a ese hecho de que existe conexión directa del motor a la fuente de suministro de energía a través de cables, ¿no ve? En este caso, por eso se denomina arranque directo. Se denomina arranque directo porque en algún momento, si yo le hago llegar energía al motor, el motor empieza a arrancar, porque recibe en forma directa la energía, está conectado directamente. No está conectado ni indirectamente, ni a través de otro equipamiento, ni nada por el estilo, sino es una conexión directa. Ahora, estos elementos que ven aquí, justamente nacen de lo que se les ha explicado a ustedes. Yo no podría colocar directamente el cable sin estos elementos. Puedo hacerlo. Eso implicaría, ¿no ve?, que ese motor trabaja todo el tiempo. ¿Cuándo va a parar? No sé. Implicaría que ese motor no tiene protección. Si hay un corto, se va a quemar. Pero hemos hablado ya con ustedes. Bien, la técnica de arranque ya está resuelta. Motor jaula pequeño, conexión directa, los cables directo de la fuente de energía, tableros, SM. Pero adicionalmente también, como es un circuito trifásico, yo debo necesariamente alimentar, ¿no ve?, a ese motor a través de este circuito, pero considerando todos aquellos elementos que son necesarios para el manejo, el funcionamiento, el arranque de este motor, que tiene la técnica de accionamiento directo. Entonces, en ese sentido, primero vamos a hablar del motor. El motor que hemos visto en las tablas de Siemens, de su fabricante, que estamos trabajando y con eso vamos a trabajar, como ustedes han debido ver, notar, ¿no ve?, el motor tiene dos tensiones de servicio. Una es 220 y el otro es 380 en motores pequeños, en su catálogo. Y se les ha dicho a ustedes de que 220 está preparado cuando el motor está conectado en delta. Y 380 para el caso de conexión estrecha. Entonces, si mi Z, jóvenes, mi Z de suministro es 220, automáticamente yo ya sé de que este motor está conectado en delta, jóvenes. ¿Ya? Yo no puedo conectar en estrella. ¿Ya? No va a trabajar adecuadamente. Eso es lo que ustedes deben tenerlo ya en la cabeza.
Entonces, este motor, ¿no ve?, que tiene físicamente, ¿no?, físicamente el motor, tiene una cajita de terminales que está aquí al lado. En esa cajita de terminales hay, de las 3 bobinas, 6 terminales, 2 por cada una, ¿no? 6. Y esas bobinas, si va a trabajar con una energía de 220, yo ya tengo que conectar ese motor en delta, jóvenes, ¿no? En delta tengo. ¿Para qué? Para poder energizarlo con esa tensión de 220. ¿Qué sucede si esta Z de energía es 380? Entonces, mi motor es jaula pequeño, pero tendría que estar conectado en estrella. Sí, ya tiene que estar. No se va a conectar, sino ya está de inicio en estrella. ¿Por qué? Porque esa es la tensión, ¿no ve?, para el motor con conexión estrella. Ahora, temas de motores ustedes ya han visto un semestre, ¿no? Pero vamos a hacer recordarles aquí en forma rápida, jóvenes. No, todo motor, jóvenes, todos los motores tienen 6 terminales, 3 bobinas, 1 por cada fase y 6 terminales. Eso es de una fase de bobina, de la otra bobina, de la otra bobina. Cada uno de estos terminales tienen nombres y apellidos. Los terminales normalmente se denominan U y X, B mayúscula y Y, W mayúscula y Z minúscula. Estos motores, este motor, ¿sí? ¿No ven? O cualquier otro motor que puedo dibujar por aquí, que está ahí, tiene su caja de terminales. Aquí está su caja. En esta caja de terminales, aquí, ¿no ven?, está presente estos 6 terminales. Ahí lo tengo dispuesto. Las bobinas están aquí, ¿sí? Ahora, es norma, jóvenes, no es porque me da la gana. Norma de que los terminales V y W, aquí U, B, W, son terminales donde se debe entregar la energía al motor. No X, Z, como muchos quieren hacer. Entonces, la energía que ustedes deben dar al motor tiene que llegar a U, B y W, o sea, tiene que llegar aquí. Si es 220, bien. Si es 380, bien. Pero la energía debe llegar desde este tablero a U, B, W, no a otros. ¿Y para qué sirve X, Y, Z? X, Y, Z, jóvenes, sirve con la finalidad, en este caso, de lograr las conexiones. Son terminales que nos permiten hacer la conexión del motor, ya sea en delta o en estrella. Si conecto en estrella, mi Z tiene 380. Y en ese caso, el estrella, ustedes ya saben cómo se logra. Hay que unir, antes de, ¿no ve?, antes de hacer funcionar, hay que unir los terminales X, Y y Z, puentear. Esto es conexión estrella. Para una tensión de 380 voltios, trifásico, de alterna, 50 Hz. Sí. Entonces, si mi Z es 380, jóvenes, esto yo tengo que conectar ya en estrella de inicio. A ver, muy bien. ¿Qué pasa si mi Z es 220? Bueno, si mi Z es 220, ya no tengo que conectar yo en estrella, ¿no? Ya no tengo que conectar. Si mi Z es 220, como es este caso que estamos viendo, entonces yo no tengo que conectar mi motor ya en estrella, ¿no? Ya no voy a conectar en estrella mi motorcito, voy a conectar en delta. ¿Y cómo se hace la conexión delta? Está normado, jóvenes, normado. Se agaza el final de la primera bobina, final, no principio, final. Y se conecta con el principio de la siguiente. El final de la segunda bobina con el principio de la siguiente. Y el final de la tercera bobina con el principio de la siguiente. Y la energía siempre llega a U, B y W. Esta es la conexión delta, jóvenes, para este nivel de tensión, ¿no ve?, cuando la Z que le va a alimentar es 220. Entonces el motor hay
que colocarlo en delta antes de que funcione, no cuando arrancan y recién. No, no, no. Ya tiene que estar preparado en delta, como en este caso. Este motor ya está en delta, así como están viendo, ya está preparado. Y la energía estamos trayendo a U, B y B2. Bien. Eso es en el tema de motores, así para que recuerden, ¿no? Y esa es los terminales normados que se usan, motores, ¿no? No importa qué marca. Y también en los planos, estos planos que ustedes deben elaborar, tienen que estar claramente identificados dónde y a qué terminales llega la energía. No, no es que no debe haber, tienen que estar identificados todos los terminales. Ok, bien. Entonces el Ingeniero, motor una es pregunta. de ese tipo, ¿ya? Sí, dígame. ¿A partir de qué capacidad se hace la conexión delta No, estrella? no, 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 no. No hay capacidad. Eso es lo que tienen que Perdón, ¿qué tratar de potencia, entender, perdón? jóvenes. La A potencia. ver, ya les he dicho a ustedes, ya les he dicho a ustedes. Por eso el manual lo hemos visto. Por eso es quiero que me pregunten cuando estén ahí. A ver. Si lo van a ir arrastrando así, ya les he dicho, me van a ir perdiendo. ¿Ya? Claramente les he dicho yo que los motores que se fabrican, dos catálogos hay. Uno de motores medianos y grandes y otro de pequeños. Los grandes, los pequeños, los medianos pueden conectarse en delta, pueden conectarse en estrella. Pueden. Y el fabricante nos muestra que sí. En delta, cuando le van a alimentar con 220, ya sea el motor pequeño, mediano, grande. Potencias, ¿para qué les voy a decir? Y ya les he dicho, depende si es 2, 4, 6 polos. Ahí están la lista de los que son medianos, pequeños y grandes. Si quieren hacerlo trabajar en estrella, la Z en su industria es 380 y quieren usar un motor, ¿no ven? Quieren conectarlo, tiene que estar en estrella, si no lo van a quemar. Y por lo tanto, entonces, no importa si el motor es pequeño o grande. Por eso el fabricante nos dice, 220 es para delta y 380 es para estrella. Ahora, esos catálogos que nos han dado, sí, es así. Vos hagas un motor grande, lo conectas en delta y lo puedes poner a 220. Sí. Este, por ejemplo, puede ser grande. Le conecto a 220. ¿Va a arrancar? Eso es lo que le hemos visto a ustedes en el catálogo. He mostrado que el grande está bien, puedo conectarlo así, directo, no hay lío. Pero ¿qué va a pasar? Hemos dicho que nos va a pedir una corriente de partida de miles y miles de amperes. Ahora, ¿mi sistema eléctrico de mi industria va a permitir eso? No, no permite. Se aplasta, la industria cae. Ah, entonces yo no puedo conectar directamente un motor mediano o grande a la Z. ¿Por qué? Porque el fabricante me está diciendo, si conectas te va a pedir 3000 amperes, 6000 amperes. ¿Tu sistema va a soportar? No va a soportar. Por lo tanto, eso hemos dicho. Tenemos que buscar técnicas de arranque para motores jaula grandes, ¿no? Que nos permita arrancar al motor sin perturbar al sistema eléctrico industrial, sin perturbar a nadie. Por eso ahora estamos viendo eso. El arranque directo, jóvenes, fíjense, yo no puedo arrancar motores medianos ni grandes, no puedo, porque claramente me dice que las condiciones necesarias y suficientes es de que el motor sea jaula y sea pequeño. Y listo. Un grande, si ustedes están haciendo, se aplazaron. Si están haciendo un mediano, se aplazaron. ¿Se puede hacer? Sí. Una cosa es poder hacer, ¿no ve? Pero cuando lo hago y arranco, yo tengo problemas, jóvenes. Tengo problemas. No es conveniente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cumplir esto. Si es mediano o grande, nunca voy a armar un arranque directo. Jamás. No importa su potencia. No puedo hablar. Si es pequeño, sí, jóvenes. Puedo.
Y eso les vamos a ir demostrando, jóvenes, poco a poco, ¿ya? ¿Por qué? ¿No ve? Hay que usar esta técnica para motores pequeños y jaula. Ya vamos a ver de grandes también. Pero no es posible hacer arranque directo motores medianos y grandes. No es posible. Esta es mi limitante. Sí. A esto me debo yo referir, de esto me debo agarrar. Si hago esto y cumplo, entonces no voy a cometer errores. Y cuando arranque esto, jóvenes, este motor no me va a perturbar a mi sistema. Los motores que están al lado, otras máquinas, van a trabajar nomás, no les voy a perturbar, no los voy a detener, no voy a generar caídas de tensión, no voy a hacer nada. ¿Por qué? Les vamos a mostrar. Porque cuando este arranca, ¿no ve? Al ser jaula y pequeñito, ¿no ve? No pide mucha corriente. Entonces, por eso es una técnica de arranque, ¿no ve? Por eso nos dice que lo adecuado para estos casos es este esquema, ¿ya? Ahora, el delta y el estrella de las conexiones de motores. Delta para 220, estrella para 380, no interesa de qué potencias, ¿no ve? Si mi motor es de 100 CVs en delta, 220 tiene que estar y su potencia es 100 CVs. En 380 también es 100 CVs y tiene que estar en estrella. Sí. Pero tengan cuidado, yo no puedo usar esto para motor mediano grande de 100 CVs. O sea, no puedo. Tendremos que ver a ver qué técnicas nos indican que debemos usar, ¿no ve? Solo para esos casos. Ok. Bien. Ahora, el tema de motores, yo creo que eso ya conocen, esas conexiones, eso es lo que han visto en máquinas. Y muy bien, y hemos hablado del motor. Entonces, claramente está definido, normado su conexión, dónde debe llegarle la energía, a qué terminales, así debe ser. Ahora, alguien puede decir, no, y si hago llegar al U y el otro al Y, el otro al Z, ¿qué pasa? Sí, eso ya lo han debido analizar en máquinas, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Trabaja bien? ¿No trabaja? No trabaja bien, jóvenes, ¿no? No trabaja bien. Los campos magnéticos se alteran y es un problema. Yo quiero arrancar y tengo un lío, ¿no? Entonces, es la norma, ya se les ha debido explicar en máquinas del por qué se toma, digamos, esas conexiones a esos terminales que están claramente identificados en cada motor. Y estos terminales están aquí, jóvenes, en esta caja, claramente identificados. Sí, cada bornecito tiene su nombre, jóvenes, ¿no? Tiene. No hay dónde perderse, jóvenes. ¿Ya? Ok, seguimos. Bien, primero hemos hablado del motor, ahora hemos hablado también de la fuente de alimentación. Hemos dicho que es un tablero, en este caso 220, puede ser 380, si es 220 está en delta. ¿No ve? Muy bien. Ahora, arranque directo es colocar un cable directo de ahí a la Z, a la fuente de energía. Está bien, pero no lo vamos a hacer así. Eso sería si quieren aquí, un descuido, ¿no? Una falencia, un error nuestro. Sí podemos hacerlo, al hacer todo se puede hacer, pero ustedes saben que este motor tienen que comandarlo, tienen que hacerlo funcionar, pero también tienen que ser capaces de detenerlo. Sí, entonces yo necesito en este circuito algún elemento que me permita hacer eso. Y ese elemento, por ejemplo, es este elemento de maniobra que se llama tacto. Entonces, en forma general, jóvenes, para que ustedes puedan entender esto, yo voy a dibujarles aquí al lado algo que ustedes ya conocen. Que ustedes ya han visto esto en circuitos. ¿Qué es esto? Un circuito. Es la definición de un circuito. No importa monofásico, cifra, no interesa. Todo circuito, jóvenes, tiene que tener una fuente de alimentación. Esa fuente de alimentación es esta, dibujada de otra forma. Todo circuito, jóvenes, debe tener elemento de protección. ¿Sí? Tiene que tener. ¿Y esa protección de qué depende? De la carga, de esta carga. ¿Qué es esta carga? ¿Contra qué tienen que proteger? Entonces depende del motor.
¿De qué tienen que proteger? ¿No? Y en función de eso, entonces se van introduciendo las protecciones. Por ejemplo, quiero proteger a este motor de posibilidad de que haya corto, entonces pongo fusible. ¿Dónde se pone el fusible? ¿Por qué no pongo aquí a la cola o a la mitad o en algún otro lado? No. La protección se coloca en un circuito, jóvenes, en el lugar donde nace. El circuito está naciendo aquí. El primer elemento que debe aparecer tiene que ser de protección. ¿Por qué? Porque este señor tiene que proteger a todo esto. Cuando hay corto. Cuando hay corto no debe quemarse mi motor, no debe arder mi cable, no debe quemarse mis otros elementos. ¿Sí? Esa es su función. Por lo tanto, entonces, si yo voy a dibujar un circuito, en mi cabeza tiene que estar que use elementos de protección. Que nada tiene que ver con la técnica de arranque. La técnica ya hemos dicho, es arranque directo, ¿no es? Porque es Joule pequeño y listo. Ahora estamos hablando qué cosas debe tener ese circuito. Tienen que tener protección, porque si yo lo hago trabajar y por alguna razón intencionalmente yo hago esto, por ejemplo, es un corto. Y ahora, ¿quién le va a salvar a este esquema, a este circuito de esa anomalía? Ah, mi protección. ¿Sí? Entonces, esas protecciones, jóvenes, ustedes deben definirlo. Son ustedes, no nadie. Ok. Pero además tengo que poner protección nomás. ¿Qué protecciones? Eso ya hemos visto con ustedes, ¿no? ¿Qué protecciones, jóvenes? Ahí está. Posibles fallas que puede haber en un motor. Hay que poner hartas protección, sí. Las que son necesarias y convenientes, hay que colocar. Quiero proteger contra corto, bueno, está bien, ¿no? Estamos usando, ¿no? La protección contra corto, fusible, listo. Quiero proteger contra otra anomalía, carga, por ejemplo, estoy usando un relé térmico, ¿sí? Porque yo he decidido usar proteger contra corto y contra sobrecargas, que son las fallas más comunes, estándar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos que definir nosotros, ¿sabes? Pero yo quiero también contra sobretensiones, entonces habrá que poner protección contra sobretensiones. Yo también quisiera colocar un otro elemento para proteger del calentamiento del motor. Muy bien, hay que colocar. Esa decisión la toman ustedes, ¿no? La toman ustedes. Y en función de eso, este circuito, ¿no ve? Tendrá más elementos de protección o menos elementos de protección. Pero sí, hay que conocer los elementos de protección, dónde vamos a dibujarlo, ¿no ve? Sí. Eso lo vamos a ver en un capítulo. Pero tiene que haber protecciones, específicamente el fusible o otro elemento de corto tiene que haber, porque si no se destruye el circuito. Los otros protecciones también son necesarias dependiendo de qué carga estamos. Si mi carga es resistiva, por ejemplo, es un horno, no necesito yo sobrecarga porque nunca aparece sobrecarga. Entonces yo tengo que estudiar la carga. En nuestras casas, iluminación. En iluminación, jóvenes, en ese circuito, la única defecto que puede aparecer es sobre, en este caso, si quieren, corto, el más crítico. Y por lo tanto, usamos solo protección contra eso. Ya no usamos con protección contra sobrecalentamiento de mi lámpara, ¿no? No, ya no se da esas cosas. Entonces, para eso hay que estudiar la carga. Ahora, elementos de maniobra. Hemos dicho, en algún momento aquí en este circuito ustedes quieren cesar este interruptor, lo cierran y funciona y el foquito se prende. En otro momento lo abren y se apaga. Este motor también lo tienen que hacer igual, ¿no? En algún momento lo van a arrancar, en otro momento lo van a detener. ¿Y con qué voy a hacer eso? ¿Con un interruptor así que de la luz así? No. Eso es para iluminación. Para motores, para la industria, ahí se llaman elementos de maniobra, contactores, ya vamos a ver, estáticos, electromecánicos, y nos adelanta un poco, que permiten, jóvenes, fíjense, cesar los tres a la vez o abrir los tres. Trifásico, contactor, elemento de maniobra. Entonces a este caballero le tenemos que dar órdenes para que se cierre, no con el dedo, ya vamos a ir viendo. Entonces, este cumple. Si se cierra, la energía entra y el motor arranca. Y arranca y luego funciona normalmente.
Cuando quieren apagarlo, bueno, le dan orden de parada y el señor lo que hace es obedecer y abre esto y bueno, también se detiene el motor. Entonces necesito elementos de maniobra como este que es el contactor, que tiene una simbología. Esta es su simbología, jóvenes. Del fusible esta es su simbología. Con estos numeritos que tienen sus terminales que disponen cada uno de ellos, vamos a ver cada uno de estos. Y estos numeritos no me estoy inventando, estoy sacando del catálogo de contactor, del catálogo de relé térmico, del catálogo de fusible. Estoy sacando. Y yo tengo que dibujarlo así. ¿Por qué tengo que dibujarlo así? Porque yo hago el diseño. Esto lo voy a pasar a un técnico. El técnico lo voy a pasar y comprar todo el material y él me debe armar así igualito, ¿no ve? Ya en la práctica, ¿no ve? Sí. Va a ir al tablero, va a poner los fusibles en el tablero, va a buscar este punto 1, va a conectar, el otro sí, el 2 con el 1 del contactor, sí, así va a armar, igualito va a armar. Y cuando yo vaya, voy a ir a revisar esto. Si está, puedo dar órdenes y que funcione, ¿no? Entonces, ese es el detalle que debemos tener. Entonces, un circuito común cualquiera tiene fuente de alimentación, ahí está. Tiene protección, ahí está. Tiene elemento de maniobra, ahí está. Tiene cables, ahí están los cables. Y tiene la carga, que es el motor. Eso es lo clásico. Y eso es lo que les hemos ido diciendo ya de anterior clase, que eso es lo que debemos nosotros, si quieren, ¿no ve? Nosotros utilizar adecuadamente para este caso, ¿no ve? Ok, entonces, este circuito que ven ahí es un circuito de la técnica de arranque directo, ¿sí? Es, ¿no ve? Para motor jaula pequeño. Si la tensión es 220, claramente se les ha dicho, su conexión es delta, no es este. ¿Ok? Entonces, no importa qué sea, no le estoy diciendo esto es compresor, bomba, nada por el estilo. Jaula pequeña. No se les está diciendo que tienen que fijar si es bomba, van a armar así, si es compresor, van a armar así. Por el momento, estamos hablando, arranque directo, conexión directa, ¿no ve? Arranque, accionamiento directo de un motor jaula pequeño se hace conectando la red de energía directamente al motor. Sí, a través de estos elementos, pero estos elementos no hacen pues de que no sea directo o no directo. Hay que usarlos porque son necesarios para el manejo, no para el arranque, ¿no ve? Sí. Entonces, esa es la explicación de este circuito. No se les está diciendo qué es esto, ¿no ve? Sí, es jaula pequeña, pero no se les está diciendo es bomba, no se les está diciendo si es compresor, nada. Entonces, en nuestra cabeza probablemente está, no importa entonces si es bomba, lo que sea, esto voy a armar. Yo creo que a eso están llegando como conclusión, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora, tenemos que entrar a detalles, ¿no? ¿Sí? De que, ¿qué pasa si este es bomba? ¿Esto funciona? ¿Qué pasa si este es, no sé, compresor? ¿Qué pasa si tiene inversión de giro? ¿Qué pasa si... Ah, sí, porque hay jaula pequeño con inversión de giro. Hay jaula pequeño que trabaja permanentemente. Hay jaula pequeño que trabaja intermitentemente. O sea, hay jaula pequeño que trabaja con freno. Ahora, ¿su arranque es directo? Sí, sí, es directo. ¿Y este es su esquema? No. Para algunos sí, para otros cambia un poquito el esquema. Un poco. Ya van a ir bien. Ya se van a ir acostumbrando. Por ejemplo, este esquema, jóvenes, es para un motor jaula pequeño conectado en delta porque la red es 220. Yo puedo ver en este esquema eso. Puedo ver también, ¿ya? Puedo ver también, ¿no ve? De que este motor sí tiene un sentido de giro, tiene uno solo. Y eso ya conocen ustedes, ya han visto en máquinas. Si le llega la fase R al terminal U, al U, jóvenes, no al B, ni al C, ni al B2, al U, si le llega el R, secuencia de fases se llama eso. Al S le llega a B y a B le llega a T, el motor gira en sentido horario. Eso es norma, así viene de fábrica. No hay posibilidad de que se equivoquen.
Entonces este esquema es un esquema de arranque de un motor con giro horario. Alguien va a decir, pero yo quisiera con giro antihorario. Ah, perfecto. Ya saben qué se hace para invertir el giro, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Cambiar dos de estas fases, dos de ellas, no las tres. Y eso puedo lograrlo. Lo cambio, pues en vez de conectar esto a R, lo conecto a S, y en vez de conectar a S, lo conecto a R. Y he cambiado dos de ellas, una no. Entonces, ¿en qué se transforma? En un arranque directo de un motor con giro antihorario. Ya también. Sí, por el hecho de haber cambiado la secuencia de fase. Pero sigue siendo arranque directo. Entonces, hay detallitos que deben aparecer, ¿no ven? Sí. Entonces, esos detalles los vamos a ir viendo, solo que en forma general, jóvenes, el arranque directo, el esquema de un circuito de arranque directo tiene, pues, la conexión directa de la red al motor, sí, a través de ciertos elementos, sí, eso es. Y ahora vamos a ver esas particularidades que ustedes, digamos, en este caso estábamos queriendo ver. ¿Cuáles son esas particularidades? Las particularidades son lo que les decía. Depende de cómo trabaja esto. Este esquema cambia, no mucho. Sí, sigue siendo arranque directo, como van a ver, pero hay algunos detalles, jóvenes. ¿Ya? Ok. Vamos a entrar entonces un poquito a ese tema. Aquí les estoy mostrando el mismo esquema, jóvenes. Esto es solamente para que ustedes puedan ver. Esto es un juego de fusibles, este es el equipo de un juego de fusibles. Este es un contactor electromagnético o electromecánico, aquí está el contactor físicamente. Este es un relé térmico, son equipos, jóvenes, el relé térmico. Y el motor, es arranque directo, jóvenes, listo, no hay ningún problema, ¿no es? Sí. Ahora, antes de entrar en el tema de detalles, vamos a hablar un poquito justamente del arranque. Hemos dicho que el motor tiene tres estados: reposo, arranque y funcionamiento normal. Cuando ustedes dan la orden de cierre, este arranca. Se comporta en un cierto tiempo de arranque, tiene un comportamiento, ya hemos ido bien. Y luego funciona con condiciones normales, torque nominal, velocidad nominal, con su tensión nominal, con su corriente nominal, todo nominal. Pero en el arranque hay algo que hay que ver, ¿no? Sí. Nos vamos a dedicar un poquito a ver eso. Estas son las curvas, ¿ya? Características de arranque, si quieren, directo, de motores jaula pequeños. Sí. Y bueno, vamos a ir viendo aquí qué es lo que sucede, ¿no? Que cada esas características que tiene de estas curvas para ese tipo de arranque. Sí, el motor es jaula pequeño. No importa si está en 220, 380, no interesa. Estas son sus curvas, así son, en general, genéricas. Tenemos aquí dos curvas, corriente versus velocidad, par versus velocidad, torque, ¿no? Que se genera en el eje versus velocidad, y tal vez alguien diga, ¿y la tensión? Tal vez. No, la tensión es constante. La tensión que se aplica es constante al motor, no cambia. ¿Sí? ¿Cuánto es? ¿220 o 380? No va a cambiar. Entonces no tengo por qué estar graficando tensión también. Ok. Cociente velocidad, torque en el eje, velocidad. Muy bien. Entonces, esta zona, hemos hablado ya con ustedes, es la zona de arranque. Zona de reposo significa velocidad cero, motor detenido, torque que genera el motor, tensión que recibe cero, torque que genera cero, corriente que consume cero. ¿Sí? Torque cero, cuando su velocidad es cero. Cuando funciona normalmente, nominalmente, su velocidad, vamos a decir, es su nominal, no es, ¿no ve? Su velocidad nominal, entonces es menor que 1, ¿no ve? Sí, menor que el 100%, es un poco menos, ¿no ve? Hemos dicho que hay pérdidas, entonces su corriente nominal es 1, ese es su nominal. No sé si es 20 amperes, 30 amperes, no interesa, es general. Cualquier motor que funcione en condiciones nominales, con velocidad nominal, ¿no? Consume su corriente nominal. Pide su tensión nominal y genera también su torque nominal.
para la misma condición genera, si quieren, aquí vamos a venir, aquí, y genera su torque nominal. Este es su nominal, ¿ya? Para esa condición de velocidad nominal y toda condición nominal. Bueno, como están viendo, no estudiamos el tema nominal porque la corriente que consume es constante a partir de ese punto todo el tiempo. El torque que genera es constante todo el tiempo a partir de ese punto también. Entonces, no va, ¿qué cosa vamos a estudiar? No hay que estudiar ahí. Solo que, ¿no ve? Nos debe garantizar el motor que el torque que genera debe ser mayor al torque resistente y de tal forma que pueda seguir manejando, en este caso, la carga. ¿Sí? Nada más. Y bueno, ¿qué pasa ahora con la corriente? Con la corriente. Bueno, la corriente, ¿no? ¿A qué pasa durante el arranque, más bien? Durante el arranque, bueno, pues hay comportamiento de la corriente y del torque, ¿ya? En arranque directo, un comportamiento diferente. Diferente al de estrella delta, diferente al de autotrafo, diferente al del arrancador de partida suave. Sí, sí, sí. La técnica, ¿no ve?, de arranque directo tiene estas características. La de estrella delta es diferente, como vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede cuando ustedes arrancan un motor jaula pequeño, ¿no?, con arranque directo? Bien, cuando ustedes le someten a la en el arranque, arrancan. Ustedes cuando arrancan, automáticamente el motor les va a pedir una corriente de partida. Sí. El corriente de partida, jóvenes, ya conocen. ¿De dónde lo puedo sacar? Del catálogo. ¿De qué catálogo? De motores pequeños. Y puedo saber cuánto es la corriente de partida. De cualquier motor. En este momento pueden ir a un catálogo de motor pequeño, 2 polos si quieren, no sé, un motor de 10 CVs, buscan y boom, buscan relación partida a corriente nominal y van a tener, no sé si es 6, 6.6, 6.7, pero está en ese orden. O sea, es que el motor me va a pedir una corriente, no su nominal es 1, jóvenes. Me va a pedir 6 veces eso. Entonces alguien puede decir, es una corriente grande. Sí, viéndolo desde el punto de vista de esta corrientita que es de un motor chiquito, 6 veces es grandecito. Pero si nosotros ya vemos cuánto es la nominal, no sé, 7 amperes, 8 amperes, 8 por 6, 8 por 7, estamos hablando de 60 amperes. 60 amperes no es grande para una fábrica. Por eso es que puedo arrancar en forma directa, porque no me molesta. Pero si este motor fuera de 500 CVs, la corriente nominal, no sé, 900 amperes, 900 por 7, estamos hablando 5.000 y tantos amperes. Eso ya es grande, eso no puedo hacer. Y claramente me dice que no se puede, solo es para motores pequeños. ¿No? Entonces, cuando yo arranco un motor jaula pequeño, primero me pide una corriente grande. Esa es su característica. Me pide una corriente grande. Pero eso quiero que tengan en cuenta, jóvenes. A veces dicen, me pide una corriente grande, pero y ahora pasan. Grande, sí, pide 6 veces, 7 veces, estamos de acuerdo. Pero en magnitud, comparado con la industria que maneja, no es nada, pues, jóvenes. Eso tienen que tener, está bien, es corriente grande, ¿sí?, con respecto al valor nominal. Pero ya con respecto a la fábrica, a la industria, a la magnitud de corrientes que maneja la industria, no es nada. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo lo energizo esa máquina pequeña, jaula, y me pide esta corriente y no hay problema, arranca. Pero al mismo tiempo de pedirme esta corriente, cuando he hecho llegar la tensión, al mismo tiempo me genera un torque en el mismo instante. Debido a esta corriente me genera un torque de un valor, dice 150% con respecto al nominal, es su nominal. ¿Cuánto su nominal? Está en el catálogo, conozco. Tantos kilogramos metros, sí. Y ahí dice torque de partir sobre torque nominal para este motor pequeño me dice 150. Puedo conocer el valor de partida.
Entonces, este torque se genera cuando arranca el motor jaula pequeña. Y esta corriente consume. O sea, consume una corriente grande y genera un torque alto. Ahora, este torque que genera el motor tiene que ser mucho más grande que mi torque resistente. Tiene que ser, pues, necesariamente. Porque si no, no va a moverse, ¿no? Como es muy grande, voy a suponer que esta es su curva o puedo dibujarme otra curva, no interesa, ¿no? Pero tiene que ser mayor que el resistente. ¿Para qué? Para que empiece a aumentar la velocidad, ¿no? Empieza a moverse con este torque, empieza a moverse, ¿sí? Como este torque resistente es bajito, no hay problema, lo arrastra, lo empieza a hacer girar. Y la velocidad va aumentando, Holmes. Sí, va aumentando, ¿no? Y a medida que va aumentando, ustedes pueden ver qué pasa con la corriente. ¿Se mantiene ese valor? No. Más, ¿sí? Está aumentando la velocidad, el rotor gira más rápido, con su carga está girando más, y la corriente cada vez es menor, 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 menor. O sea, está pidiendo menos al sistema eléctrico, ¿no ve? Está pidiendo menos, está viniendo menos corriente cada vez, ¿no? Cada vez que aumenta. Cuando llega a su velocidad nominal, ya solo pide, ¿no? Su corriente nominal. Si es 10 amperes, 10 amperes. No pide más. Y de ahí trabaja sin problemas. Ese es su comportamiento, ¿no? Y en este otro caso del torque, es así, sí, no es tan similar porque tiene su característica. El torque, ustedes saben bien, jóvenes, esta curva depende de qué? Del diseño de la jaula. Ya hemos visto con ustedes. Entonces, si el diseño del motor, ¿no? En este caso, es, no sé, diseño B o diseño C, ¿no ve? En este caso, tiene un comportamiento dado, ¿sí? Tiene un torque de partida, genera un torque máximo, sí, sí, sí. Cuando empieza a aumentar su velocidad, inicialmente su torque de partida es de 150%, dice, un 50% más que la real, pero más grande que el resistente, entonces no hay problema, lo arrastra. Fíjense, el torque un poquito baja y luego acelera, ¿sí? Aumenta su torque del motor por su característica del motor, aumenta y lo acelera, en este caso, al motor, ¿no? Hasta llegar a su velocidad nominal y se establece también en su torque nominal. Pero así se comporta. Eso está en función del motor, si es diseño B, C o D. Tal vez alguien diga, ¿y si fuera D? Ah, bueno, si es D, hay que ver, hay que dibujar la curva del diseño D. Si es C, del C, si es B, del B. Y hay que ver, ¿no ve? Porque esto está definido. Esto yo no puedo cambiar con eso. Nadie puede cambiar. ¿Por qué? Porque es diseño de rotor. Pero ese diseño me debe permitir siempre tener, siempre, fíjense, ¿no? Es un ejemplo, tener torque en el eje del motor siempre mayor que el torque resistente, el torque de la carga, ¿no? Si cumple eso, jóvenes, no hay ningún problema. Siempre lo va a ir manejando la máquina sin problemas. Entonces, sus características son esas, de este tipo de accionamiento. Y eso lo vamos a ir anotando posteriormente, ¿no? Esas ventajas y desventajas que vamos a decir de este tipo de accionamiento, ¿ya? Ok, así se comporta en arranque directo los motores jaula pequeños, pequeños. ¿Sí? No puedo arrancar con esta técnica motores medianos ni grandes. ¿No? Entonces, si alguien me dice, ¿y un motor? No, estamos hablando en vano, ¿no ve? Sí, solo jaulas y pequeños podemos arrancarlo en forma directa. Ok. Particularidades existen, como hemos ido hablando, depende de la aplicación, y eso ahora lo vamos a ir viendo, esas particularidades. Ahora, vamos a tener que ver varios esquemas. Si todos son arranques directos, todos. Sí, van a decir, pero
este tiene otra cosita más. Sí, sí, por eso son particularidades. ¿Ya? Y esas particularidades depende de qué. Depende de la forma de trabajo del motor. ¿Sí? Esto yo puedo armar para jaula pequeño, que puede ser una bomba que trabaja permanentemente, para un ventilador, para un compresor, para un guinche pequeño. Sí, podemos hacer. Pero en cada caso el motor cumple una función diferente. Son motores jaula, ¿sí? Son motores con conexión delta, estrella, no interesa, pero tienen características diferentes. Tal vez un motor de esos es diseño B, tal vez otro es diseño C, tal vez otro es diseño D. En otras palabras, tal vez la máquina tiene trabajo liviano o tal vez la máquina tiene trabajo pesado. En resumen, a eso se refiere. Entonces, en la industria ustedes van a encontrar motores jaula pequeños con trabajos livianos y con trabajos pesados. Pero es jaula pequeña, sí, arranque directo, jóvenes, pero con algunas particularidades, debido a que el motor tiene trabajo liviano y debido a que el motor tiene trabajo pesado. ¿Qué significa esas particularidades? No va a cambiar la técnica de arranque, la de arranque sigue siendo directo. Las particularidades van al hecho de usar estos componentes. Por ejemplo, las protecciones pueden cambiar, el circuito puede ser modificado relativamente un poco, digamos, pero sigue siendo arranque directo como vamos a ir viendo. Entonces nos vamos a concentrar en esas particularidades y vamos a ir viendo varios esquemas, jóvenes, varios esquemas. Sí. Todos esos esquemas están dados para las aplicaciones que conocemos. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a ir viendo este primero. Con certeza ustedes pueden decir al ver este esquema, es un arranque directo. No hay dónde perderse. Sí. Y al ver este esquema, ustedes también tienen que ser capaces de poder observar algunos detalles. Por ejemplo, bueno, la fuente es 220 trifásico de alterna 50 Hz. Muy bien. Mi motor entonces está en conexión delta. Sí, esa es una particularidad que ya ustedes saben. No tengo que decirles yo pongan en delta. Ustedes saben si está en 220 debe estar en delta. 3. Este motor tiene giro horario, en un solo sentido. Eso también ya está establecido. No puedo hacer nada. Sí. Está así el esquema y ese es. ¿No ven? Ok, muy bien. Entonces una máquina que gira en sentido horario. Sí. Ahora, esas arranque, sí, conexión directa de la red al motor. Listo. ¿Qué más? ¿Qué tipo de trabajo tiene este motor? ¿Pesado o liviano? Para este esquema que ustedes ven, es liviano. Ahora tal vez digan, ¿y cómo se da cuenta que es liviano? Voy a memorizar, ¿qué voy a hacer? Bien. ¿Cuándo es el trabajo liviano, jóvenes? Ya hemos hablado de esa definición, ya hemos hablado de cómo darse cuenta que es liviano, etcétera, etcétera. ¿No ve? Hemos dicho que las exigencias mecánico-eléctricas no son elevadas las que se realiza al motor. Eso significa que hemos dicho que los arranques no son frecuentes, es un solo arranque, sí que. Hemos dicho funciona a tiempos largos, si se lo para, arrancamos a temperatura ambiente, todo eso hemos visto. Cuando se dice que tiene trabajo liviano el motor, entonces es un motor que gira en un solo sentido, ¿sí? Este solo gira horario. Es un motor que seguramente lo arrancamos una sola vez en el periodo de trabajo de la fábrica y trabaja mucho tiempo, más de 2 horas hemos hablado, ¿está bien? Y si lo detengo algún momento, seguramente lo vuelvo a arrancar cuando éste se ha enfriado. Por eso esta máquina tiene trabajo liviano. Entonces, si tiene trabajo liviano, jóvenes, ¿ya? Desde el punto de vista de análisis ya de la protección del motor, ¿no ve? Yo debo proteger al motor, ¿sí? ¿No ve? Para este de trabajo liviano contra cortocircuito. Sí. Y para proteger contra corto yo tengo varios dispositivos.
Uno de ellos es el fusible que ustedes conocen, que es el dispositivo exclusivo de protección de corto. Fusible para motores, sí, que vamos a aprender a seleccionar. Entonces lo que hago, coloco en el nacimiento un fusible que me va a proteger de corto a todo esto sin que se dañen todos estos elementos. Muy bien. También quiero proteger a este motor en el caso que estamos hablando de jaulas pequeños, jóvenes, pequeños. La otra anomalía de las que hay que proteger a estos motores, ¿ya?, se llama sobrecarga, sobrecociente. Todos los motores pequeños están protegidos contra corto y sobrecociente. Y para eso usamos un relé térmico. ¿Eso qué significa? Que los motores pequeños jaula pueden tener sobrecargas, sobrecocientes, excesos de cociente que piden en algún momento por alguna razón. Pero hay que proteger para que no se dañe. Y entonces necesito colocar este relé térmico. Entonces, cuando el motor es de trabajo liviano, normalmente a la máquina jaula pequeña se protege con protección contra corto y protección contra sobrecarga. Normalmente, estándar, si quieren. Y tal vez alguien diga, ¿y qué pasa con sobretensión si yo quiero proteger? Muy bien, se puede introducir, no hay problema, pero es una decisión suya. Esto es estándar. Quiero proteger con sobretensiones, voy a colocar un otro protección con sobretensiones para este motor. Sí, puedo. Pero eso tengo que justificarlo. ¿Ya? Lo tengo que justificar. Si yo quiero realmente, lo pongo. Y listo, no hay ningún problema y nadie les va a decir que no, ingeniero, mal ha hecho. No, 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 no. Está bien. Esa decisión hay que tomarlo, vamos a ver más adelante ese detalle. Se puede poner, se les va a indicar dónde se pone. ¿Ya? Quiero proteger, no sé, contra sobretemperatura, también se les va a indicar. O sea, esas decisiones de proteger contra las anomalías, ¿no ve? Esas las tomamos nosotros, jóvenes. ¿Sí? Sí, pero hay que justificar, ¿no? Si son necesarias, es importante el proceso, etcétera, bueno. Y además, aparte, protecciones adicionales que puedo poner, por ejemplo, control de temperatura. Sí, me va a costar 2, 3 veces el precio del motor. Hay que ver esos detalles también. De eso lo vamos a ir viendo. No estamos ahorita en ese tema, ¿no ve? Pero estándar, jóvenes, corto y sobrecarga. Estándar. Suficiente si quieren. Pero a eso, si quieren, ustedes pueden colocar. No está mal, jóvenes. Hay que analizarlo. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo. Entonces, cuando un motor tiene trabajo liviano, jóvenes, ya saben qué es. Siempre se lo debe proteger con de corto y de sobrecarga. Ustedes, si quieren, pueden proteger con fusible y con relé térmico, si gustan. Muy bien. Y si lo han elegido, entonces lo dibujan las protecciones. Y cuando ven este circuito ahora, ya van a decir, ah, este es un arranque directo de un motor jaula pequeña con giro horario. Tiene trabajo liviano. ¿Por qué tiene trabajo liviano? ¿Por qué me doy cuenta? Porque hay fusible y relé térmico. Tiene trabajo liviano. Ya me doy cuenta. Ah, listo. Y tiene trabajo liviano, digo. Listo. Porque si no tuviera liviano, no pongo esto. Eso les vamos a indicar paso a paso. Cuando hay liviano, están estos dos. Ahora, este otro elemento siempre va a estar. No importa si el trabajo es liviano o no es liviano, no interesa. Este señor es el que conecta, desconecta el motor, el que arranca, el que para. Eso siempre va a estar. Siempre tiene que estar, ¿no? Si no pongo, ¿cómo voy a arrancar? ¿No? Muy bien, entonces este esquema, jóvenes, es un esquema, ¿no?, de arranque directo para un motor jaula pequeño con trabajo liviano, con giro en solo sentido, funcionamiento tiempos largos, y si lo detengo, hay que arrancar cuando el motor está a temperatura ambiente. Eso es su concepto de trabajo liviano. Ejemplo, a ver, en las fábricas.
Yo tengo, cuando entro a las 6 de la mañana, enciendo un ventilador, si quieren, enciendo una bomba y lo apago a esos caballeros cuando me voy a las 2 de la tarde. La bomba, jóvenes, gira en un solo sentido, sí, va a funcionar muchas horas, y si lo detengo, lo vuelvo a arrancar al día siguiente a temperatura ambiente, o sea, tiene trabajo liviano. O sea, en otras palabras, las exigencias mecánico-eléctricas diarias son bajísimas, porque lo arranco una sola vez, nada más. Por eso tiene trabajo liviano. Entonces, ¿este esquema es válido para ese ventiladorcito? ¿Sí? No importa si es de 5 CVs, de CVs, de 10 CVs, no importa, pero tiene que ser jaula pequeña. Ese es su esquema. Entonces tu dibujo y compro, dimensiono los cables, dimensiono los fusibles, los conectores, los térmicos, voy, compro y armo esto y va a estar bien. Claro, falta el mando, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Pero eso es lo que es cosa, no me estoy equivocando. Si es una bombita de agua, lo mismo, jóvenes. Gira a derecha, sí, solo siempre un sentido. En este caso horario. Funciona a tiempos largos, digo, de 6 hasta las 2 de la tarde. Lo arranco al día siguiente de nueva temperatura ambiente. Sí, es que solamente una vez al día lo arranco, ¿no ves? Trabajo liviano, exigencias mecánico-eléctricas no elevadas. Por lo tanto, este es el esquema también de ese ventilador. Claro, los fusibles para el ventilador van a ser otros, para la bomba otros, los contactores para la bomba va a ser uno otro, sí, depende. No sé si la bomba tiene potencia más baja, más grande, eso ya depende, ¿no? Sí. Pero el esquema, como esquema, es arranque directo porque el motor es jaula y es chiquito. Nada más. Jaula pequeña. De eso estoy hablando. Bomba, ventilador, jaula pequeña. Ahora vamos a dar otro ejemplo. Cinta transportador. Bien. Una cinta transportadora. ¿No ve? Vamos a ir viendo aquí un poco este tema. Hemos hablado de bombas. Cuando arrancamos, la carga mecánica es despreciable, arranca en vacío, no necesita un torque muy alto. Ventilador, aquí está también lo mismo. Estamos aquí. Ahora hemos dicho cintas transportadoras de rodillos, por ejemplo, cinta transportadora. Fíjense, de inicio ya tiene carga. Entonces tengo que arrancarlo, ¿no ve? Sí, con carga, con carga. Su eje ya está conectado a una carga, ¿sí? Ya está conectado a una carga. Su eje está conectado a una carga. Cuando yo arranque esto, cuando cierre esto, esto tiene que arrancar, es arranque directo, porque es jaula pequeña, pero necesita un esfuerzo más grande, ¿no ve? Para poder arrancar, ¿sí? Y esta técnica de arranque me permite tener un esfuerzo grande al inicio, cuando arrancó. Y ustedes dicen, sí, porque cuando arranca, ¿no?, su motor va a generar un torque mucho más grande que el resistente. Sí, tiene la carga, tiene carga, está por ahí, digamos. Pero mi torque tiene que ser mayor en el arranque. Y bueno, cumple. El arranque directo, jóvenes, en el arranque uno solicita corrientes partida grandes, el motor. Pero el motor también desarrolla torques de partida altos. Entonces, si voy a arrancar una cinta transportadora que gira en un solo sentido, funciona 8 horas y luego lo paro y al día siguiente lo energizo, pero arranca con carga, jóvenes. Este esquema ahora va a cambiar. El motor tiene trabajo liviano, ¿sí? Tiene que cambiar este esquema, es jaula pequeño. ¿Tiene que cambiar? No, es el mismo. Entonces, para esa cinta transportadora, este es mi mismo esquema.
El motor arranca con carga. Va a dar más torquecito, sí, sí. Arranca con carga. El torque resistente es más grande que el de bomba, que el de ventilador, sí. Pero no se hace problemas. Este señor en esta técnica puede manejar. ¿Por qué? Porque genera un torque alto en el instante de arranque. Sí, por eso. Si no hiciera eso, entonces, jóvenes, no tendría que funcionar. Entonces, esto también es para una cinta transportadora. Como están viendo, independiente si arranca en vacío, independiente si arranca con carga o sin carga, ¿no ve? ¿Sí? Lo único, trabajo liviano. Esto tienen que fijarse. Nada más. Ahora, en la industria no siempre voy a tener, pues, jaula pequeño con trabajo liviano, jaula pequeño con trabajo liviano. Ahora, si todos son así, bueno, una belleza, este es el esquema, sí, listo, no hay lío. Pero puedo tener, pues, también otras formas de trabajo, ¿no? Un trabajo pesado. Pero antes de pasar a eso también, ¿no? Muchos ingenieros, así como ustedes, que estamos aprendiendo esto, ¿no? Van a decir, no, pucha, yo no quiero usar fusibles, no, hay otras protecciones para corto. Ah, sí, jóvenes, hay otra solución. Para este mismo caso que hemos analizado, hay otra solución. ¿Y cuál es la otra solución? No es que va a cambiar el arranque directo. No va a cambiar. Eso es lo mismo, no puede cambiar. Lo que cambia son el uso de los componentes de protección, jóvenes. Nada más. Ejemplo, en este caso, en vez de usar fusible, protección contra corto independiente, y relé térmico, protección contra sobrecarga independiente, en vez de usar esos dos, uso un solo equipo, que es propio y solo se usa en motores. Es un disyuntor termomagnético, que tiene dos funciones, dos pegas tiene. Protege contra corto y protege contra sobrecorrientes, sobrecargas. Pero es un solo equipo, pero hace los dos trabajos. El contactor va a seguir nomás, pues tiene que existir porque este es el que lo pone en marcha, lo que lo detiene. Esto no va a cambiar, pero esto sí puede cambiar. No quiero usar fusibles del ETEM, sino voy a usar este. Perfecto, no hay lío. Esta solución, sí, también. Los que quieren pueden hacerlo así. Es por eso cuando vayan a la industria y ustedes entren y van a abrir un tablero, en algunos casos van a ver fusible, contactor del ETEM. En otros casos van a ver disyuntor termomagnético, contacto. Pues no hay que confundirse. Este esquema si veo en la fábrica, este motor es pequeño, porque es arranque directo, ya sé, pequeño, es jaula, ¿sí? Ya eso es automático. ¿Puedo decir tiene trabajo liviano? Sí. ¿Por qué? Porque en este caso solo gira a derecha, ¿no? Funciona por tiempos largos, etc. Pero automáticamente yo puedo identificar a través de este elemento que protege contra corto y sobrecarga, ¿no? Que tiene trabajo liviano. O si no, me fijo a la máquina cómo trabaja. Ah, es una bomba, trabaja 8 horas y ya tiene trabajo liviano. Listo. El tipo de arranque sigue siendo directo. Eso nunca va a cambiar. Gira en un solo sentido, ¿sí? Entonces puede ser mi bombita que les he hablado, puede ser el ventilador que hemos visto, o puede ser también la cinta transportadora. Solo que ha cambiado un poco, ¿no? Pero no, la técnica de arranque sigue siendo la misma. Entonces yo puedo tener dos soluciones. ¿Cuál de ellos es el mejor? Ninguno. A muchos ingenieros les gusta trabajar así, a otros les gusta trabajar de esa forma. Y uno toma su decisión, ¿no? Nadie les va a decir, oh, no, pues mal, tenías que hacer con fusibles o con disyuntor. No, la decisión es de ustedes, jóvenes, ¿ya? Ambos funcionan, ambos son correctos, sí. Es importante ir observando esos detalles, ¿no? ¿Sí? Ok, seguimos. Pero en la industria no vamos a tener siempre motores con trabajo liviano, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un motor con trabajo pesado? Un ejemplo voy a dar.
Por definición, trabajo pesado ya sabemos, ¿no ve? Que son exigencias mecánico-eléctricas elevadas que se solicita al motor, ¿no? Durante su funcionamiento. Y eso normalmente, les había dicho, viene porque son arranques frecuentes, ¿no ve? Sí. Arrancamos de rato en rato, si quieren, ¿no ve? Y ahí hacemos las exigencias mecánicas y eléctricas. Y eso en la industria hay, pues, motores pequeños que trabajan así. Hay. Ejemplo, vamos a dar, no sé, un compresor pequeño. Un compresor trabaja, funciona, arranca, funciona normalmente y en cierto momento, ¡bum!, se para. Descansa un cierto tiempo y también, ¡bum!, de nuevo se enciende en función de la presión. Entonces, en el día, jóvenes, ese motorcito va encendiéndose, apagándose, encendiéndose, apagándose. Entonces, automáticamente ustedes ya saben que tiene trabajo pesado. Muchos arranques, mucha exigencia mecánica eléctrica. Muy bien, como tiene trabajo pesado, jóvenes, no pueden armar este esquema, pues. Y el que arma este esquema se ha equivocado, pues, jóvenes. Lo arranca, tal vez la primera vez que arranque funcione. Cuando se para el compresor y vuelva a arrancar, el señor ¡bum!, se para. Porque no sirve para trabajo pesado. De eso ya les vamos a explicar. El relé térmico, jóvenes, va a actuar de rato en rato. No les va a permitir. Entonces ustedes dirán, fuchi, ¿ahora qué ha pasado? Conceptualmente se han equivocado, jóvenes, ¿no? Entonces, en trabajo pesado, cuando es trabajo pesado, jóvenes, yo tengo un problema, ¿no? Hay frecuencias de arranque continuos. Entonces, para ese caso, si mi motor tiene trabajo pesado, no se requiere, fíjate, el arranque va a ser directo, sí, porque es jaula pequeña, lo mismo, jóvenes. No tiene sentido, es giro a derecha, lo que ustedes quieran, pero tiene trabajo pesado. Y debido a ese hecho, jóvenes, si quiero usar fusible, puedo usar, pero no puedo usar relé térmico porque es prohibido. Prohibido, ¿por qué? Porque si coloco, ya les he dicho, va cada que arranque en la primera, tal vez no en la segunda, en la tercera, señor, boom, se para, boom, se para, boom, se para. No funciona. Yo tengo problemas. Eso les vamos a mostrar cuando estemos en relés térmicos. Esta es la razón por la cual se para la máquina. Entonces, para trabajo pesado, jóvenes, motor jaula pequeño, ¿no? Con trabajo pesado, con giro en un solo sentido, si quieren, un compresor, en otras palabras, ¿no? Que se enciende, apaga, ¿sí? No necesitas relé térmico, solo protección contra corto. Y este es el esquema que me va a ser solución para esa aplicación. Entonces, yo tengo un compresor pequeño, esto debo armar, jóvenes. Sí, si es 220, si este es 80, serán estrellas, nada más. Pero este es mi esquema. No hay otro. Si yo uso fusibles, no hay. No puedo poner relé térmico. Entonces ya se dan cuenta. Cuando hay relé térmico, se supone que el trabajo del motor es liviano. Si no hay relé térmico y hay fusibles, solamente se dice que es trabajo pesado. Sí. Y cuando vayan a una industria, ustedes van a ver los planos. Ah, este es trabajo pesado, es trabajo liviano, sin saber incluso, ¿no? Ya con el esquema nomás. Este tiene giro a derecha solamente, este tal cosa, sí. Perfecto. Muy bien. Ahora tal vez alguien diga, ¿y podemos hacer ahora esto para este caso con disyuntor? O sea, así. Este es un detalle que, bueno, no es mi culpa, no es que quiera complicarse la vida. Sí, esto también puede ser solución o no. A muchos no nos gusta que nos digan eso, ¿no? Sí puede o no puedes, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? En algunos casos jóvenes, esto es solución, al igual que esto. O sea, cualquiera de los dos está perfecto.
Pero alguien va a decir, pero si hace rato nos ha dicho que hace protección de sobrecarga y puede disparar, sí. Pero depende de este disyuntor, por eso les digo, puede ser solución o no. Y para eso de puede o no, ¿qué debo fijarme? El catálogo y las curvas de disparo de este disyuntor. Entonces, en algunos casos, cuando es trabajo pesado, sí va a ser posible que podamos usar esto y funciona perfectamente. Pero en otros casos, armamos esto y no funciona perfectamente porque el Señor cada vez que arranca, ¡pum!, se abre, se abre, se abre. Entonces, ¿puede ser solución o no? Entonces, aquí anótense, ¿puede ser solución o no? Si es solución, ya cuando nosotros estemos seleccionando el disyuntor en las curvas, ahí vamos a verificar si es solución. Si es solución, usen, pues no hay problema, si quieren. Y si no, bueno, entonces no puedo armar esto, jóvenes, no puedo. ¿Cuál sería mi única solución? Esta. Esta siempre es solución. Siempre. Y está sujeto a comprobación. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Sí. ¿Esto es para qué? Para marcha intermitente. Compresores, marcha intermitente. Funciona, para esos casos. Sí, hay solución. Esta es jóvenes. Sí. Si quieren, siempre hagan así. Pero si gusta, en el diseño hay que probar esto. Bueno, se arma igualito, ¿no? Pero a veces no es. Entonces hay que ver ese detalle. Ok. Muy bien. Pero sí siendo arranque directo, porque el jaula es pequeño. Sí, su forma de trabajo es intermitente, trabajo pesado, ¿no? Es diferente. Ok, seguimos. Otro trabajo pesado que ustedes ya pueden identificar. Es un motor que trabaja con inversión de giro. Motor que gira primero un sentido, luego para, luego arranca de nuevo, gira en otro sentido, luego para, luego arranca de nuevo. O sea, de nuevo estoy hablando arranca o arranca. ¿Qué es eso? Exigencia mecánico-eléctrica elevada. ¿Qué es eso? Trabajo pesado. Listo. Y en ese caso ahora, ¿cómo hago mi esquema? ¿Es jaula pequeño? Sí. Arranque directo, pues no, ¿eh? ¿Sí? ¿Este será su dibujo? ¿Este será? No, porque este solo es giro a derecha y para izquierda. Ahí cambia un poco, jóvenes. Este es el esquema ya cuando hay inversión. Yo no voy a estar cambiando de rato en rato mis conexiones a derecha, ahora anda cableado de nuevo a la izquierda, a la derecha. No, no, nadie hace eso, no. Todo tiene que ser automático. Entonces, ya se utiliza, como pueden ver, esta parte, si se os olvidan, la no existencia, todo esto, la parte que hemos visto, es de giro a derecha. Cuando va a trabajar este motor con giro a derecha, se cierra este contactor R. Se cierra y por aquí viene la energía, a U le llega RS y este motor gira a derecha. Cuando yo abro esto, se para el motor. Cuando se pare el motor, cuando esté parado, jóvenes, yo cierro este otro. Y cuando cierro esto, lo que estoy haciendo, fíjense, el R por aquí, ¿sí? Ya está abierto esto, R por aquí, y se conecta con el B, no con el U. Y el S, jóvenes, también viene por aquí y se conecta no con el B, sino con el R. O sea, estoy cruzando. Y el otro se mantiene. Entonces, cuando yo cierro este contactor L, la energía viene por aquí, pero con secuencia cambiada de estos dos. Y este motorcito, debido a eso, gira en sentido contrario. Ya no en sentido horario, sino antihorario. Entonces, cuando yo manejo a derecha, uso este contactor. Cuando manejo, quiero que funcione a izquierda, funciona esto. Pero nunca trabajan ambos, jamás. Y para invertir el giro, siempre el eje del motor debe estar detenido. Siempre. Si no, lo daño. Entonces, este es un esquema, ¿no?, de un motor con inversión de giro, jaula pequeña. Ejemplo, no sé, un pequeño quinche, ¿no?
¿Que tiene giro a izquierda, giro a derecha? Sí, tiene, no hay problema. Arranca con carga, no hay problema. ¿Qué trabajo es este? Ya saben, exigencias mecánico-eléctricas, trabajo pesado. Entonces, puedo usar solo fusible, no relé térmico, no es pesado, ya sabemos. Y esta es la solución, jóvenes, para ese caso. Así tienen que armar, ¿no? Para esos casos. ¿Sí? Ahora tal vez alguien va a decir, ¿y con disyuntor? Siempre, ¿no ven? También, de nuevo anótense, sujeto a comprobación. Tengo que comprobar. Si esto funciona, bien, lo armo y funciona. Si no va a dar, ni modo, no sirve, y la única solución vendría a ser esta. Solución es esto. Si a ustedes en el examen o en algún diseño que quieren hacer no quieren complicarse la vida, bueno, pues en fusible, pues listo, ¿no? Ahora, si están haciendo diseño, no se va a arder en el papel, ustedes hacen los cálculos, hacen todo, comprueban, y si solución es usan disyuntar, pues no hay problema también, ¿no? Pero si no cumple, bueno, no cumple, tienen que volver a esto, ¿no ve? Y esta es la única solución que va a haber. Ok. Ese es en el caso, por ejemplo, cuando hay inversión de giro. Ahora, todavía hay otro trabajo pesado, ¿sí? A veces, ya habíamos hablado, en la industria hay motores, en este caso jaula pequeños, que a veces usan freno, jóvenes, freno. ¿Ah? Freno usan. Hay que frenarlos, ¿sí? Disculpe, Inge, es que algunos ya nos estamos retirando porque tenemos otra materia ahorita. Ah, ya, estamos ahorita a ver qué hora, 8:34, sí, ya, está bien. Vamos a quedar aquí entonces en lo de freno, ¿ya? Mañana empezamos desde la parte de freno, ¿ok? Ok, pueden tranquilamente retirarse, jóvenes, y si hay dudas, preguntas, el día de mañana lo pueden hacer, terminando este de freno más y algunos detalles.